Bienvenidos un día más a vuestro canal favorito de chismecitos, salseo y todo lo que rodea al mundo del espectáculo. Espero que estéis teniendo un día maravilloso, y si no, pues preparaos, porque hoy vamos a subir la temperatura. Hoy, mis queridísimos cotillas, vamos a hablar de un tema que está dando mucho que hablar, un tema que ha encendido las redes sociales y que tiene como protagonista a ni más ni menos que al mismísimo Can Yaman. Sí, habéis oído bien, el galán turco que conquistó nuestros corazones con su sonrisa y su talento, parece estar pasando por un momento un tanto complicado. Vamos a analizar a fondo toda la polémica que le rodea, los rumores que circulan y lo que realmente está pasando con Can Yaman en Italia. Así que preparad vuestras palomitas porque esto se va a poner interesante. Pero antes de empezar, como siempre, os invito a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. No os perdáis ni un solo vídeo porque aquí os traemos toda la carnaza fresca del mundo del espectáculo. Dadle a la campanita para que YouTube os avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Y ahora sí, vamos al grano. Como ya sabéis, Can Yaman se ha convertido en una figura muy popular en Italia. Desde que protagonizó series como Erkencikus y Bay J, el actor turco ha ganado una legión de fans en el país de la pasta y el Coliseo. Italia se convirtió prácticamente en su segunda casa, y él se entregó por completo al público italiano, aprendiendo el idioma y participando en proyectos locales. Pero algo ha cambiado. Últimamente los rumores sobre una posible crisis en la vida de Can Yaman no han dejado de crecer. Se habla de proyectos cancelados, de una supuesta soledad y de una sensación de abandono en un país que lo había acogido con los brazos abiertos. ¿Qué hay de cierto en todo esto? ¿Es Can Yaman realmente el solitario que pintan algunos medios? Vamos a intentar desenmarañar esta historia. Una de las principales razones que se esgrimen para explicar esta situación es la presión mediática a la que ha estado sometido Can Yaman desde que alcanzó la fama internacional. Es innegable que su popularidad ha crecido como la espuma, y con ello, también han aumentado las expectativas del público y las exigencias de la industria. Estar constantemente en el punto de mira, ser objeto de críticas y rumores, puede ser realmente agotador, incluso para alguien con la personalidad arrolladora de Can. Además, no podemos olvidar que Can Yaman es un rostro muy cotizado. Su imagen vende y las marcas se pelean por tenerlo como embajador. Esto, aunque pueda parecer maravilloso a primera vista, también conlleva una gran responsabilidad y una agenda apretadísima. Viajes constantes, sesiones de fotos, eventos promocionales y todo esto puede dejar poco tiempo para la vida personal y el descanso, algo fundamental para mantener el equilibrio emocional. Pero la presión mediática y las exigencias profesionales no son los únicos factores que podrían estar influyendo en la situación de Can Yaman. También se habla de una posible decepción con algunos proyectos que no han terminado de despegar como se esperaba. Es cierto que ha participado en series y películas en Italia, pero algunas de ellas no han logrado el éxito esperado, lo que podría haber generado cierta frustración en el actor. Recordemos por ejemplo la serie Viola come il mare, en la que Can Yaman compartía protagonismo con Francesca Chillemi. Aunque la serie tuvo una buena acogida inicial, las críticas no fueron del todo positivas, y algunos espectadores se mostraron decepcionados con el desarrollo de la trama. Esto, sumado a la presión por mantener el nivel de popularidad, podría haber afectado al estado de ánimo de Can Yaman. Profundizando en esta serie, la química entre Can y Francesca fue innegable, pero detrás de las cámaras, las fuentes cercanas a la producción mencionaban roces y diferencias creativas. La tensión en el set, aunque nunca confirmada oficialmente, pudo haber contribuido a un ambiente menos favorable, repercutiendo en el bienestar general del actor. Y es que, mis amores, el mundo del espectáculo, aunque glamuroso, esconde muchas veces dinámicas complejas y desgastantes. Otro rumor que ha circulado con fuerza es el de una posible ruptura sentimental. Aunque Can Yaman siempre ha sido muy discreto con su vida privada, se le ha relacionado con varias mujeres a lo largo de su carrera. Sin embargo, ninguna de estas relaciones ha llegado a consolidarse, lo que podría haberle generado cierta sensación de soledad. Es comprensible que, a pesar del éxito profesional, la falta de una estabilidad sentimental pueda pesar en el ánimo de una persona. Su relación más pública y mediática fue sin duda con Diletta Leotta, la famosa presentadora italiana. Un noviazgo torbellino que capturó la atención de los medios y de sus fans. Sin embargo, la relación terminó de forma abrupta y aunque las razones nunca fueron del todo claras, se especuló con la presión mediática, las diferencias de estilo de vida y las agendas imposibles.
Esta ruptura, sin duda, dejó una huella en Khan, y la dificultad para encontrar una relación estable en medio del torbellino de su fama pudo haber contribuido a esa sensación de soledad de la que hablamos. Y por supuesto, no podemos ignorar el factor cultural. Aunque Can Yaman se ha integrado muy bien en Italia, no deja de ser un extranjero en un país con costumbres y tradiciones diferentes a las suyas. Adaptarse a una nueva cultura puede ser un proceso difícil y, en ocasiones, puede generar sentimientos de aislamiento y nostalgia. Recordemos que la cultura turca es rica en tradiciones familiares y sociales, y aunque Can ha sabido conectar con el público italiano, la lejanía de sus raíces, de su familia y de sus amigos de toda la vida, puede generar un sentimiento de desarraigo. Adaptarse a un nuevo idioma, a nuevas costumbres culinarias, a un nuevo ritmo de vida, todo esto requiere un esfuerzo considerable y puede generar momentos de vulnerabilidad. Pero, ¿es Can Yaman realmente solo y abandonado, en Italia, como afirman algunos medios? La verdad es que es difícil saberlo con certeza. La información que nos llega a través de la prensa y las redes sociales suele estar filtrada y, en muchos casos, exagerada. Es posible que Can Yaman esté pasando por un momento difícil, pero también es probable que esté recibiendo el apoyo de sus amigos y familiares, aunque no se haga público. Además, hay que tener en cuenta el juego de los medios, que muchas veces buscan la noticia sensacionalista, el titular llamativo, sin importarles la verdad o el daño que puedan causar. Crear una imagen de Can como un hombre solo y abandonado vende, genera clics y comentarios, pero puede estar muy alejado de la realidad. Lo que sí es cierto es que Can Yaman es un hombre fuerte y perseverante, que ha demostrado en muchas ocasiones su capacidad para superar obstáculos. Ha trabajado duro para llegar donde está, y no creo que se rinda fácilmente ante las adversidades. Estoy segura de que sabrá encontrar la manera de salir adelante y seguir brillando con luz propia. Recordemos sus inicios en la actuación, los pequeños papeles, los castings fallidos. Nada fue fácil para él. Can se formó como abogado, pero su pasión por la actuación lo llevó a tomar un camino arriesgado, a luchar por sus sueños y a no rendirse ante las dificultades. Esta perseverancia es una de sus mayores fortalezas y estoy segura de que le ayudará a superar este momento. Además, no debemos olvidar el inmenso cariño que le profesan sus fans. A pesar de los rumores y las críticas, Can Yaman sigue contando con el apoyo incondicional de miles de personas en todo el mundo, que admiran su talento, su carisma y su humanidad. Este apoyo, sin duda, es un gran aliciente para seguir adelante y no dejarse vencer por las dificultades. Sus fans son su motor, su mayor inspiración y su mayor apoyo. Le envían mensajes de ánimo, le demuestran su cariño en cada evento y le recuerdan constantemente lo valioso que es. Este amor incondicional es un bálsamo para el alma y una fuente de energía inagotable. En los últimos tiempos Can Yaman ha estado trabajando en nuevos proyectos, como la serie El Turco, producida por Disney. Este proyecto, que se grabó en Hungría, representa un nuevo desafío en su carrera y una oportunidad para demostrar su versatilidad como actor. Esperemos que este nuevo proyecto le traiga muchas alegrías y le ayude a recuperar la sonrisa. El Turco es un proyecto ambicioso, una superproducción que le exige un gran esfuerzo físico y emocional. Interpretar a un personaje complejo y lleno de matices es un reto que Can ha abrazado con pasión y dedicación. Esperemos que este trabajo duro se vea recompensado con el éxito, y que le permita a Can demostrar su talento actoral en toda su magnitud. También ha estado muy involucrado en actividades benéficas, demostrando su compromiso social y su preocupación por los más necesitados. A través de su fundación Can Yaman for Children, ha puesto en marcha iniciativas para ayudar a niños desfavorecidos, lo que demuestra su gran corazón y su deseo de hacer del mundo un lugar mejor. Can no se limita a ser un actor famoso, sino que utiliza su influencia para ayudar a los demás. Su fundación ha realizado importantes donaciones a hospitales infantiles, ha apoyado programas de educación para niños de bajos recursos y ha participado en campañas de concienciación sobre diversas problemáticas sociales. Este compromiso social es una muestra de su gran corazón y de su deseo de hacer del mundo un lugar mejor. En definitiva, la situación de Can Yaman en Italia es compleja y llena de matices. Es posible que esté pasando por un momento difícil, pero también es cierto que cuenta con el apoyo de sus fans, de sus amigos y de su familia. Y sobre todo cuenta con su propia fuerza y determinación para superar cualquier obstáculo. Quizás necesite un tiempo para reflexionar, para reconectar consigo mismo, para recargar energías y para volver con más fuerza que nunca.
El mundo del espectáculo es exigente y desgastante y es importante tomarse un respiro de vez en cuando para cuidar la salud mental y emocional. Así que, mis queridísimos cotillas, dejemos de lado los rumores y las especulaciones y confiemos en que Can Yaman sabrá encontrar su camino y seguir haciéndonos disfrutar con su talento. Enviémosle toda nuestra energía positiva y esperemos que pronto podamos verlo de nuevo sonriendo y triunfando en la pantalla. No olvidemos que detrás de la figura pública hay una persona, con sus sentimientos, sus miedos y sus sueños. Seamos respetuosos y empáticos con su situación y enviémosle todo nuestro apoyo. Y ahora, recapitulando un poco lo que hemos visto hoy, hemos analizado la situación actual de Can Yaman en Italia, los rumores sobre una posible crisis personal y profesional, las posibles causas de esta situación y el apoyo que recibe de sus fans y de sus seres queridos. Hemos visto que la fama puede ser un arma de doble filo, que la presión mediática puede ser agotadora y que la soledad puede afectar a cualquiera, incluso a las estrellas más brillantes. Pero también hemos visto que Can Yaman es un hombre fuerte y perseverante, que ha demostrado en muchas ocasiones su capacidad para superar obstáculos. Hemos aprendido que la vida de las celebridades no es siempre tan glamurosa como parece y que detrás de las sonrisas y los flashes se esconden muchas veces desafíos y dificultades. Espero que este vídeo os haya resultado interesante y que os haya ayudado a entender un poco mejor la situación de Can Yaman. Recordad que la información que os traemos aquí es fruto de una investigación exhaustiva, pero que siempre hay que tomarla con cautela y no dar nada por sentado. Nuestro objetivo es informar y entretener, pero también fomentar el pensamiento crítico y la reflexión. No nos quedemos con la primera impresión, investiguemos, comparemos fuentes y formemos nuestra propia opinión. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo he disfrutado haciéndolo. Me encanta compartir con vosotros estos momentos de salseo y chismecito, y saber que estáis ahí al otro lado de la pantalla. Vuestra compañía es lo que me motiva a seguir creando contenido y a traerles siempre las últimas noticias del mundo del espectáculo. Ahora, me gustaría saber vuestra opinión sobre este tema. ¿Qué pensáis de la situación de Can Yaman? ¿Creéis que está realmente pasando por un mal momento? ¿O pensáis que todo es una exageración de los medios? Dejad vuestros comentarios aquí abajo, me encanta leer vuestras opiniones y saber qué pensáis. Vuestros comentarios son muy importantes para mí, y me ayudan a mejorar el contenido del canal. Y por supuesto, antes de despedirme, os recuerdo que si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle un buen like, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Vuestra suscripción es la mejor forma de apoyarnos y de ayudarnos a seguir creciendo. Así que no lo dudéis más y dadle al botón de suscribirse. Os espero en el próximo vídeo con más salseo, más chismecito y más sorpresas. Un besazo enorme y hasta la próxima. Y recordad, mis amores, la vida es un espectáculo y nosotros somos los protagonistas. Nos vemos pronto.